Empieza a disfrutar una vida intencional. Cada semana, con entrevistas y capítulos especiales, Michelle Domínguez reprogramará tu mente en un viaje de crecimiento personal que te permitirá alcanzar tu máximo potencial. ¡Bienvenidos! Ahorrar es más fácil si cuentas con la solidez y confianza de un banco 100% tuyo. Es más fácil si cuentas con opciones de ahorro para que puedas administrar mejor tu dinero. Ahorrar es más fácil si es para un propósito muy especial. Es mucho más fácil si tus ahorros cuentan con más de 300 cajeros automáticos a nivel nacional. Y es más fácil si tu cuenta de ahorros es con pocos trámites. Un futuro mejor te espera. Abre tu cuenta de ahorros hoy en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Hola Panamá, bienvenidos un viernes más a Zona 33 y hoy estoy muy feliz porque me acompaña un invitado muy especial y él es John de León. Hola, ¿cómo bienvenido estás? John. Para todos los que han seguido Zona 33 en las redes sociales, yo creo que ya saben cuál es el tema de hoy y es define tu voz. Y yo sé que tal vez algunos se preguntarán ¿qué queremos decir con definir tu voz? Porque si me están escuchando, ya Michelle tiene voz, perfecto. Pero en este momento yo quiero que ustedes también conozcan un poquito más del tema al que nos referimos. Pero antes vamos a conocer un poquito sobre nuestro invitado. Y John, nuestra primera pregunta en Zona 33 es ¿quién es John? Bueno, locutor comercial y locutor de radio también. Primero fui locutor de radio, luego locutor comercial ya han pasado más de 20 años de eso. Y eso, desempeñándonos, como hablábamos antes de entrar en el programa, en este campo de las comunicaciones, haciendo de todo un poco. Y esto para recomendación de las nuevas generaciones, uno aprende a hacer de todo, desde redactar, desde leer noticias, desde grabar un comercial, desde producir un programa como es el caso tuyo. Y bueno, la verdad es que he pasado por todos esos campos. Yo me considero comunicador por eso, por la amplitud del rango de cosas que uno aprende en el camino. Te ha pasado a ti también. Y creo que es eso, ¿no? Pero principalmente empecé como locutor de radio y un par de años después como locutor comercial, dándole la personalidad, la imagen a productos y marcas. Mira, yo pude leer dentro de tus publicaciones en Instagram esos primeros pasos donde tocaste la puerta, donde te dieron esa primera oportunidad y tal vez muchos en este momento nos están escuchando y están dudando de si dar el paso a realizar eso que desean hacer o no. ¿Qué influyó en ti y cómo llegaste a ese primer paso a una emisora de radio? Bueno, nosotros ambos venimos de provincias y en provincia principalmente la radio sigue siendo la reina por el alcance, por la posibilidad de estar dentro de una cabina. Y bueno, desde adolescente mi tono de voz particular me llevaba siempre a utilizar como un recurso, ¿no? Importante. Entonces iba encaminado hacia allá, hacia el área de la comunicación, el periodismo, la publicidad, la comunicación. Y también tengo la referencia de que mi hermano, uno de mis hermanos, yo soy el último de 5, trabajaba en radio, pero la radio de los 80, la del tornamesa, la de los reel, la de la consola de cuchilla, o sea, era otra consola. Así que yo de pequeño lo acompañaba, me sentaba, recuerdo, en una silla alta y veía un poco esa dinámica en cabina. Entonces fue como un primer amor, porque fue parte de ese día a día que conocí, ¿no? En otro aspecto, eran LP, eran long play, era otra cosa, pero sobre todo ese contacto con la audiencia que por mucho tiempo la radio era ese primer contacto, ¿no? Para informarse, para entretenerse y para acompañar. Entonces, acabas de mencionar que la radio en provincia tiene como mayor alcance, pero la ventaja de ahora es que también la radio se puede escuchar a nivel mundial. Claro, y se puede ver. Sí, se puede ver. Para nuestro botón. Así es. Y dentro de todo este proceso o esa evolución que tú has vivido en estos medios de comunicación, ¿cómo ha sido para ti esos pasos? Bueno, esto es un reto para cada profesional porque hay que mantenerse actualizado. Cuando yo llegué a la primera cabina, estaban desinstalando los cartuchos. Algunos no tienen idea qué es, pero eran unas máquinas
como de una cinta como de cassette donde se pasaban los comerciales, tenía un tamaño mucho más amplio. Estaban desinstalando y se estaban desinstalando algunos tornamesas para, en ese entonces se utilizaba el MP3 o los minidiscs, que estamos hablando de finales de la década de los 90. Otra etapa importante que viví fue con la pandemia. Pasamos al video en vivo junto con la radio, entonces vino este otro gran reto, o sea, saber mirar el encuadre, un poco también proyectar la imagen, porque la radio siempre era un poco más sutil, más, tú sabes, más disimulada en el tema de quién estaba detrás, y eso también es importante porque comunicamos con nuestro lenguaje corporal. Así que he tenido que pasar por diferentes etapas. Hoy más temprano, y te vas a reír de esta anécdota, y quienes nos escuchan también, hablaba estaba en una cabina y hablaba con una de las muchachas que estaba allí, porque le estaban instalando un programa de edición y un micrófono que se conectaba por USB a la computadora. Le decía, qué gran ventaja, porque ahora todo está más reducido. Sí. En el 2004, cuando yo llegué a Ciudad Capital, me mandaron a una cobertura, Teletón, venía Miriam Hernández, en su momento estaba súper sonada en la radio y yo la iba a entrevistar. Ajá. Y cuando llegué, era tanto el equipo que había que llevar para grabar, que el esposo de ella se acerca y me dice, eso es una unidad móvil, vas a transmitir en vivo. Entonces era un equipo pesado, todo se ha reducido, pero también el gran reto es que ante mayor accesibilidad, el reto profesional es estar al día para hacer las cosas bien con estas nuevas tecnologías. Entonces siempre hay que estar viendo un tutorial, buscando qué hacer, y yo creo que ese es el gran reto para todos, en todas las profesiones. Sí, acaba de mencionar algo importante, y es eso, que cada profesional debe aportar a su crecimiento personal. Por eso está Zona 33, para aportar en esa línea. Y porque al final, aunque tú tengas la mayor tecnología, si tú no entregas la información o no transmites las cosas como deben ser, pues de nada te sirve la tecnología. Y es por ello que hoy estás aquí invitado para que le demos esas herramientas a nuestros oyentes. Hay muchas personas que tal vez están en ese momento de yo no me atrevo a opinar sobre algo, porque para qué, o sea, me da pena, de repente se me enreda la lengua, me cuesta hablar en público o compartir con una persona, porque es que también hay dificultades de hablar uno a uno. Entonces, antes de ir a hablar, yo creo que es importante, es igual de valioso el que tú sepas que tienes que escuchar y tienes las capacidades. Entonces, es valioso tanto hablar como escuchar. Total. Porque el escuchar bien te va a permitir desarrollar que todo lo que salga de tu boca tenga mayor sentido, mayor valor. Entonces, y tú sabes que este es un elemento que nos roba mucha atención, sobre todo cuando estamos en los medios. Sí, el celular. Lo tengo aquí como material de apoyo, pero soy enemigo. Si estoy entrevistándote, conversando contigo, no voy a ver los mensajes hasta que terminemos, porque yo creo que también es un tema de respeto hacia tu compañero con quien estás entrevistando. Ahora que tú hablabas de eso, del temor, dentro de ese amplio abanico de cosas que uno aprende a hacer, también está el tema de las capacitaciones. Yo trabajo con una plataforma que se llama Voces Online, de Fabiola Sánchez, y damos capacitaciones, y una de esas tiene que ver con el tema de proyectar la voz y hablar en público. Cuando vamos a los talleres, siempre me gusta hacer como cuando vas al doctor, a ver, que te hacen una evaluación. Ajá. Y la mayoría de las personas me preguntan, a ver, ¿cuál es el principal reto? Ok, yo trabajo con un equipo de ventas, con clientes, siento que no me puedo comunicar, que no me atienden, que no entienden el mensaje. Ok, vamos a probar, habla en público, y hablan muy bajo, o sea, el tono es muy bajo. Digo, puedes subir el tono, y la mayoría de las veces, no siempre, me dicen, es que siento que grito. Entonces hacemos el ejercicio, vamos a subir 2 y 3 tonos, y dímelo como si estuvieras gritando, y logramos que lo diga muy fuerte. Entonces pasamos y le decimos al público o a los compañeros que están asistiendo a la capacitación, ¿sienten que les gritaron? ¿Sienten que fue incisivo, ofensivo? No, lo escuché muy bien. A veces la primera barrera la tenemos nosotros en cuanto a la percepción de lo que creemos que proyectamos con nuestra voz. Entonces le digo, ese es tu tono, y comenzamos a hacer algunos ejercicios con ese tono. Se sienten a gusto sin lastimarse la garganta, que también es un poco, le digo, vamos a subir el tono sin que te lastimes la garganta, que te sientas cómodo. Entienden que no están gritando y se pueden comunicar mejor. Entonces, la primera barrera
la tenemos nosotros en la percepción de que tenemos de nuestras capacidades, ya sea de cómo nos vemos, cómo hablamos o qué proyectamos. Entonces, lo primero que habría que hacer es, sientes que te cuesta hablar en público o que tu registro de voz es muy bajo, comencemos a trabajar en hablar en público de una manera un poco más con fuerza, proyectando la voz. Proyectar la voz es como lanzar una pelota a la puerta. Ese ejercicio de que llegue hasta allá lo haces con el diafragma. Pero es muy interesante porque ese es el primer punto de partida para las comunicaciones. Comunicaciones en medios tradicionales como este o comunicaciones en un equipo de trabajo. Entender que la primera barrera nos la planteamos nosotros mismos. ¿Y cómo encontramos ese tono o ese volumen ideal para una conversación? Porque también hay personas que tienen un tono bastante alto y... Sí, yo te diría o le diría a las personas que, a ver, busquen la asesoría, o sea, de alguien que se encargue de dar, ya sea un otorrinolaringólogo, que son los expertos en el tema de todo el tema de fonoaudiología, o en alguna persona que dé ese tipo de capacitaciones para que... no quiero decir que lo hagan en casa porque me preocupa un poco el que se vayan a lastimar, porque a ver, si tú hablas gritando te puedes terminar lastimando. Siempre es el acompañamiento, que hagan una evaluación, pero lo más probable que pasa es que hablas muy bajo porque crees que si hablas muy fuerte es grosero, te impones, caes mal. Entonces normalmente no pasa eso. Tus compañeros son el mejor feedback, y hay un montón de capacitaciones sobre todo el tema de hablar en público para todas las profesiones. O sea, es que el abogado, el profesor, cualquiera persona le cae súper bien una formación en hablar en público. John, a veces como que vemos que comunicarse es una habilidad ya innata y en la educación o en las escuelas ni siquiera está esa clase desde primaria, por ejemplo. Si tú pudieras retroceder el tiempo, ¿en qué pudieras fortalecer o recomendar tomando de referencia desde la infancia? Claro, sí existe, pero creo que a veces no somos conscientes de la oportunidad que nos proyectan. Yo estaba en cuanto concurso había de oratoria, poesía. De hablar en público. Yo siempre iba de voluntario. Entonces... Pero es que en las mismas charlas del salón... No, claro, la gente no se atreve. Claro, empezando por eso es una muy buena manera de romper las barreras, porque ese público al que tú le tienes tanto miedo son tus compañeros, sí, que te pueden hacer un chiste, bromear, pero es algo que con el acompañamiento del docente se puede manejar. Yo recuerdo que cuando me mandaban esos entrenamientos, porque íbamos tú sabes que sales de la zona escolar y vas a las competencias, me encerraba en el salón más bullicioso, gritón, y me decían, tienes que hacerte entender. Entonces tenía que decir mi discurso, lo que iba a decir, hasta que lograra captar la atención. Entonces, sí creo que las escuelas tienen ese recurso. Está de parte de los papás, que si los muchachos tienen el reto, porque les cuesta, los incentiven, y si les gusta, mucho más. No se imaginan cuán importante es llegar a la etapa adulta y profesional para las relaciones interpersonales, ya sea eso de pareja como de trabajo, el poder hablar con seguridad en público. O sea, te quita un peso de encima como tú no te imaginas. Pues te puedes concentrar en el contenido y no en la forma, porque ya manejas eso. John, durante este tiempo, ¿tú has sentido miedo cuando te toca hablar en público? Sí, el día que no sienta miedo, cuando voy a un maestro de ceremonia o algún concurso, me voy a preocupar. Siempre, siempre. Hay mariposas en el estómago, el miedo de que pueda fallar algo, pero también está la seguridad de que tengo los recursos. O sea, me preparé previamente y tengo mi backup si pasa algo. Pero sí, cuando tú vas a salir, tal vez en la cabina no, porque ya nos acostumbramos en el día a día, pero sí, sobre todo en los eventos, sí, uno lo disimula, pero sí, sientes miedo. Aunque te vean allí muy bien, firme, pero está bien Claro, controlado. porque uno comienza a trabajar en el lenguaje corporal, la comunicación física es importante, entonces tú tienes que representar ese punto de seguridad o referencia de seguridad, pero sí, de que sientes miedo, igual pasa. ¿Qué tan importante es justo transmitir a través de tu voz esas emociones, o sea, cómo lograr conectarlo? Porque mucha gente puede hablar, sí, pero no transmitir. Te lo tienes que creer.
Te lo tienes que creer porque sobre todo en la locución comercial lo que importa no es solamente que suene bonito. Sí, ese es parte de uno de los elementos. Pero te tienes que creer lo que te estás diciendo. O sea, si sientes nostalgia, tienes que sentir nostalgia. Si sientes alegría, tu rostro y tus músculos tienen que sonreír para que lo puedas transmitir. Entonces, si me preguntas cómo lo hago, yo recuerdo un comercial muy bonito de un abuelito, de una marca comercial, que hablaba con su nieto. Yo en el momento tenía que pensar en mi abuelo. Claro. O sea, entonces, cuando tú sientes el recuerdo de tu abuelo y te paras frente al micrófono con el texto, es más probable que vas a transmitir esa emoción de nostalgia, de cariño, cosas bonitas. Si no lo sientes, va a sonar bonito, pero no lo vas a transmitir. Y a ti al final te están pagando por eso, por transmitir un mensaje, por conectar con la gente. Entonces, ese es uno de los grandes recursos, porque sí, en los medios nosotros leemos una información, noticias y todo lo demás, pero en la marca comercial es un tiempo más efímero, son 30 segundos, un tiempo más corto. Entonces, qué gran reto, ¿no? Que lo puedas transmitir. Eso es muy chistoso cuando tú vas a las cabinas y ves a mis compañeros saltan, gritan, se quitan los zapatos, o sea, como cuando ves el doblaje. Si no lo vives, si no lo sientes, no lo vas a poder transmitir. Va a sonar algo muy bonito, pero lo bonito no siempre lo compras. O sea, tú lo compras porque lo sientes, porque conecta, porque te transmite algo. Entonces, es eso, tienes que creértelo. Y viendo de otro lado, que hay situaciones, no sé si son cosas de salud o emociones o estados que pasa el ser humano, pero hay muchas cosas que caen o afectan directamente pues las glándulas o la voz. Sí. O sea, si es ¿qué ocurre allí? ¿Qué efecto hay? ¿Qué pasa en nuestro organismo que lleva a que en algún momento rebote por la voz? Que hay gente que dice, me quedé sin voz. La colocación. Por algo. Digo, primero hay que ser disciplinado. Esto es como cualquier atleta. Si tú eres un maratonista, tú sabes cuáles son tus recursos para cumplir esa maratón de 42 kilómetros y tienes que cuidarlo. Entonces sabes que piernas, músculos, brazos, estómago, lo que alimentas, con lo que alimentas tu cuerpo va a ser esencial. Pasa igual con la voz. Si yo voy a viajar de noche, no me importa, pero me vas a ver con una bufanda, o sea, sobre todo si tienes que viajar afuera. Y en algún momento he tenido que dormir con una bufanda. Hay que ser disciplinados porque ese es el principal recurso. Normalmente lo que pasa, y no soy experto porque no soy fonoaudiólogo, es una mala colocación de la voz que termina forzando tus cuerdas vocales. Entonces, ahí es importante entender que en la garganta no es donde se genera ese impulso o la fuerza, es desde tu diafragma. Es colocación. Yo recuerdo una de mis profesoras de teatro, Teresita Mann. Ella trabajaba por mucho tiempo con la Embajada de Estados Unidos, y ella era whisper, o sea, susurraba, y era la sombra de estos traductores, o sea, de la persona importante, iba en el oído todo el tiempo susurrándole sin que eso hiciera interrupción en las comunicaciones de las otras personas. Al punto al que voy es que ella me decía, ok, el tema de tú puedes estar hablando muchas horas, hidratándote, cuidándote, por supuesto, pero la colocación es lo determinante. Si tienes problemas de la garganta, obvio, tienes que ir a una evaluación médica, pero es muy probable que estás forzándola porque estás utilizándola desde aquí para hablar, desde la garganta, y no desde el diafragma. Entonces, cuando coloques mejor la voz, es muy probable que mejore tu condición. Siempre la prescripción es visita al médico. Pero si trabajamos con este recurso en el día a día, yo te diría, Michelle, ahora que salimos y estás lloviendo, hay que abrigarse la garganta, o sea, hay que protegerlo si es un día muy húmedo, tomar mucho líquido, calentar la voz. Así como cuando vas al gimnasio, que antes, si no calientas los músculos, te puedes lastimar. Entonces, así mismo pasa con la voz. Hay que calentarla. En la mañana, por ejemplo, cuando voy a grabar, no va a salir igual con la fluidez. Entonces hay que hacer algunos ejercicios, y ya al rato, como cuando el carro lo enciendes y lo dejas un ratito, te puede trabajar mejor. Pero principalmente hay que ser muy disciplinado con el cuidado de la voz, de ese recurso. Y tomar mucha agua. La hidratación es importante.
no lo hacemos. También el tipo de alimentación, si ingieres alimentos, picantes y otras cosas, es muy probable que no solamente el aparato digestivo, o sea, te puedas sentir un poco irritado. Entonces, atención, cuidemos lo que comamos y la colocación, yo creo que es determinante. Y este tipo de cuidados lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Todos. No es que solo los cantantes, no solo los que están en oratoria. El de ventas, el docente, cualquiera. Y con este clima, con la humedad y con las condiciones tan particulares que tenemos, mucho más. Porque en la mañana sale soleado y en la tarde está cayendo un aguacero. Entonces, protéjanse la garganta. Si es su recurso y ustedes dependen de eso, seamos disciplinados y sobre todo tomemos mucha agua. Tú me ves que por ahí yo cargo mi envase. Cada vez que puedan, tomen agua. John, en WhatsApp, desde que se dio la oportunidad de enviar audios, la gente dijo aquí nació el locutor o la locutora que llevo por dentro. Y envían audios a cada segundo para decir sí, no o lo que sea. O sea, ¿es esto como un boom de que la gente ahora sí le gusta escucharse más o es un recurso simplemente? Yo creo que no es que se le gusta escucharse más, porque cuando hacemos los ejercicios y los cursos, la gente me dice es que no me gusta cómo suena mi voz. De repente lo utilizan como una manera más práctica para no tener que llamar. Y nosotros siempre le recomendamos a las personas, escúchense, o sea, eso, sí. en una nota de voz, cómo suenan, por qué no me gusta, las pausas, la entonación, la modulación que utilizas. Creo que la tecnología va a ser un gran elemento a nuestro favor, porque hace 20 años era más difícil que te pudieses grabar y escucharte, y ahora a través de este aparatito, fácil. Viene a facilitarnos la vida, pero sin embargo creo que es importante cuando lo utilizamos lo veamos como un recurso para mejorar, en el sentido de escúchate cómo suenas. Sabes que hay unas aplicaciones ahora de dictado, yo lo utilizo mucho, me ayuda con el tema de la dicción, porque si no pronuncias correctamente te escribe otra cosa. Entonces digo, mira, me ayuda incluso a pronunciar correctamente. Buenísimo. Para que se pueda escribir, porque a veces, ¿qué escribí? ¿Esto qué fue? Esto no era lo que quería decir. Claro, no lo estoy pronunciando correctamente. Utilicen esos recursos para mejorar. Mira, yo recuerdo cuando estaba muy pequeña, donde hubiese una grabadora y si tenía cassette, de una vez marcaba rec y era grabarme y disfrutaba eso. Pero de adulta, cuando me escuchaba algún tipo de grabación, de verdad después no me gusta escuchar, me daba como pena. ¿Y en el programa? Hago el esfuerzo. O sea, me cuesta. Nos pasa. Pero es encontrar el punto. Yo lo que le diría, si no les gusta cómo suena su voz, utilicen una referencia. Yo escuchaba, por ejemplo, cuando estaba muy jóvenes, mis referencias eran estos locutores de los canales de cable internacionales, HBO, Cinemax y todo lo demás, tenían esos tonos graves. Entonces trataba de copiarlos. Miguel Cornejo dice, copia al mejor, imita al mejor, supera al mejor. Entonces, tal vez por allí puede ir el elemento que sientan que pueden mejorar cuando están haciendo el ejercicio de grabarse. Si no se escuchan, traten de copiar una voz que les sirva de referencia. Si ustedes copian esa voz de referencia, es muy probable que les comience a gustar. Entonces yo les diría, principal truco, escuchen quién puede ser su referencia, traten de copiar e imitarlo, y tal vez por allí puede ir la línea de que les comience a escuchar mejor, les guste más cómo suena su voz, escuchando una referencia y copiando esa referencia. Eso es súper importante, y yo creo que cada vez vemos más aplicaciones que nos muestran la importancia de la voz y la identidad. Claro. Y tú mencionabas, está Siri, están otras cuéntame un poquito más sobre eso, que cómo se llega a eso, cómo una marca llega a colocar o a confiar toda su identidad en una voz. Sí, es la pregunta del $1.000.000, porque todo el mundo aspira por esos grandes contratos en los que tú puedas tener una facturación importante. Yo creo que más que aspirar a ser la voz de estos grandes conglomerados, piensen en ser la voz de marca de un producto o servicio que los pueda identificar transmitiendo. Yo te diría que a veces menos es más, Michelle. Cuando tú me decías estas marcas, grandes marcas, si ustedes quieren abrirse espacio en esto,
comiencen colaborando. Hay muchas fundaciones, ONGs que necesitan a alguien que les colabore, que no necesariamente te va a pagar, pero puede ser tu escuelita. Entonces, si tú estás haciendo tus pininos, tienes las capacidades, ofrece tu talento y por allí vas empezando y te vas abriendo. Esto es como todo. ¿Cuál es tu referencia? Mira, yo he trabajado en estas campañas para estas organizaciones. Entonces, no todo tiene que ser necesariamente que te lo paguen. A veces tú vas construyendo tu carrera de esas colaboraciones y se dan las oportunidades y ya tú estás listo. Entonces, yo les diría, comiencen a colaborar con ONG, fundaciones que siempre necesitan una campaña. Buenísimo. Una campaña. Hay algo que también ha sido como un boom ahora y es el tema de los podcasts. Sí. ¿Cuáles son esos primeros pasos que deben tomar en cuenta estas personas que en este momento están pensando en hacer un podcast? Digo, primero entender el concepto del podcast. Ahora hay video podcast, ahora ves mucho video. El podcast en esencia es un formato de audio descargable que tú puedes escuchar a tu conveniencia y que se puede acceder a él a través de plataformas digitales. Viene de la palabra broadcast y iPod, que es el sistema operativo de iOS, Apple, que lo lanzó por allá por el 2004, cuando solamente existían los blogs. Entonces llevan a todos estos blogueros a hacer contenido de audio. Con la llegada del COVID se explotó hacia nuestra región, porque otros países como Estados Unidos, España, desde hace mucho tiempo se vienen generando el tema del video podcast. El gran problema es que a veces no se entiende el concepto y los formatos. Todo el mundo piensa que es entrevistas uno a uno, como la que tú estás haciendo conmigo, pero hay más de 7, 10 formatos de panel de entrevistas, de contenido de no ficción, de ficción, contenido adaptado. El podcast puede ser desde una clase de la universidad que el profesor adaptó a un podcast como una entrevista uno a uno. Yo creo que la importancia para quienes quieren hacer podcast ahora es que entiendan primero los formatos, que tiene una estructura como un programa de radio sin ser un programa de radio, que hay que ser constante, la periodicidad es importante. Si lo vas a sacar cada 15 días, hágalo cada 15 días, crear ese hábito y sobre todo generar contenido de valor y sobre todo de buena calidad. Cuando digo de buena calidad es que sí, lo puedo grabar desde mi computadora, pero procuren tener un micrófono, un espacio que no se filtre el ruido y aspiren siempre a la calidad de los podcasts que escuchamos de otros países. Porque con la globalización, ese podcast que tú estás lanzando esta semana te puedes escuchar en México, en Australia, en cualquier lugar, entonces vamos a hacerlo bien. El video podcast es importante, ahora la parte lo estamos haciendo acá. Visual. Exacto, pero que entendamos que el podcast es un contenido descargable, con cierta periodicidad, que lo puedes escuchar a tu conveniencia. Esas tres esencias, después entender esos tres elementos, entender la estructura y entender que la calidad es importante. Sí, yo creo que cuando somos conscientes del público que tenemos, que es tan diverso y que a la vez se nutre de diferentes plataformas, es allí donde tenemos que apuntar para llevar ese contenido de valor, tal como lo mencionas. Si vas a hacer 5 minutos, hazlo bien. Si vas a hacer 20 minutos, hazlo bien. Yo creo que esa es la principal recomendación. ¿Qué es hacerlo bien? Hacer un guión, prepararte, armar una temporada con los invitados, hacer luego una post-edición que tenga entradas, salidas, o sea, a eso me refiero. Yo tengo una buena amiga que hace un podcast que se llama Crianza Digital, dura 5 minutos, no necesitan más de 5 minutos, esos 5 minutos están bien aprovechados, y también conozco gente que hace podcast de 30 minutos o más, muy buenos, pero el elemento que coincide en todos es que se preparan y arman un buen producto. Entonces creo que el podcast también viene a democratizar. Sabes que antes los medios no teníamos acceso. Tú más que nadie, como me pasó a mí, nos costó tocar puertas, ir de aquí a allá. Viene a abrirle la oportunidad para que muchas personas hagan contenido. Entonces yo se lo digo a mis estudiantes. Vamos a conocer cuál es la estructura. Debe tener una entrada, una presentación de los invitados, dependiendo del tiempo si tiene segmentos. Hay que ser reiterativos. Qué tipo de formatos vas a utilizar. Entonces, con eso claro, es más probable que tengas un podcast bien estructurado. John, para esos oyentes que en este momento están pensando que bueno, él tiene una voz ya bastante trabajada, yo ¿cómo defino y cómo encuentro mi identidad en la voz? O sea, soy más para
para novelas de tristeza o comedia. Sí, hay de todo, porque tú puedes ser, cuando hablamos de la voz comercial, puede ser desde la voz de una marca, como puede ser también la voz que narra un documental. ¿Ves? Okay. Hay de todo un poco. Yo les diría primero que busquen una referencia, como me pasaba a mí. ¿Quién tiene un registro de voz parecido y qué está haciendo? Ok, eran voces de marca de los canales de cable, pero también grababan comerciales, entonces yo sabía que había un nicho de mercado importante. Entonces, tu registro de voz no tiene que ser el grave, profundo para que seas locutor comercial, no. Hay gente que le da vida a los personajes. Esos cartuchos del producto que hablan entre sí, o el chocolate que habla con otro frente al sillón, no necesariamente tiene que ser la voz institucional, porque mi registro da más para hacer voces institucionales. Puedes hacer la caracterización de ese personaje que se ríe, que tiene la voz más nasal. Entonces, lo principal es que definan, o sea, busquen una referencia de quién está haciendo algo con un registro de voz parecida, y luego la capacitación. El teatro les va a ayudar muchísimo cuando hablamos de voz de marca para interpretar, porque el teatro te permite quitarte esos prejuicios que tenemos y el miedo al ridículo, que me lo decía siempre Teresita, el mayor miedo que tenemos es al ridículo. Cuando a ti eso te resbala como el aceite, tú puedes hacer cualquier personaje. Entonces en las clases eso, te ponían, vamos a hacer como duende, vamos a hacer como niño, vamos a hacer como cosas. Yo en público no podría, pero allá en la clase todos lo hacíamos, entonces ya tú entiendes que no pasa nada, que es un personaje. Entonces eso, busquen una referencia, clases de teatro, porque la interpretación viene del teatro. Ay, buenísimo. Bueno, nosotros vamos con las 5 cosas. Cosas. En Zona 33 te compartimos 5 consejos importantes para tu crecimiento personal. Somos conscientes que tu familia es lo más importante para ti. Por eso, Banco Nacional de Panamá te presenta sus nuevas pólizas de seguros con el respaldo de Internacional de Seguros, con precios accesibles, excelentes coberturas y beneficios que te brindarán la protección y seguridad que tu familia necesita. Contamos con seguros de vida, accidentes personales, gastos funerarios y telemedicina. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Somos con... Viene. Vamos entonces con las 5 cosas con John de León para que nuestros oyentes definan su voz. Bueno, principalmente es importante que tengan una referencia, sobre todo en un mercado que requiere tantos recursos. O sea, puede ser desde, como decía, el que interpreta un personaje, el que es la voz institucional de una organización o una empresa, como el que narra un documental. Busquemos una referencia muy similar a lo que puede ser nuestro registro y veamos qué está haciendo. Por allí vamos definiéndolo. Segundo, una vez que sea una voz de marca, es importante entender a quién va dirigido, porque esto nos va a permitir entender qué vamos a transmitir. Si es un producto promocional, entendemos que va a ir cargado de más alegría. Si es un producto institucional, lo más seguro es que vamos a transmitir otro tipo de emociones. La segunda recomendación que te diría es, a ver, tengamos presente a quién nos estamos dirigiendo. Y aplica todo. Aplica si eres voz de marca, si eres podcast, si haces un programa de radio. Tercera recomendación, el cuidado de la voz es determinante. Eso quiere decir que, independientemente de cuál sea nuestra profesión, tenemos que tener muy claro que no la podemos exponer, que nos vamos a hidratar, que si tenemos alguna molestia tenemos que acudir al médico para el cuidado adecuado y el tratamiento que requiera, y sobre todo la colocación de la voz. Cuando hablamos de la salud de nuestras cuerdas vocales, la colocación de la voz. Pueden buscar ayuda con un fonoaudiólogo que les puede orientar en cuanto a este recurso, que son los expertos, para que puedan trabajar desde el diafragma y no desde la garganta. Imagínese usted hablar, docente o equipo de ventas o en medios de comunicación, 30 minutos forzando su garganta. Es muy probable que termine la jornada lastimándola. Versus que usted utilice el diafragma para impulsar el aire, es más probable que pueda rendir
más del tiempo y llegar a su casa en otras condiciones. Entonces siempre busque la ayuda de un profesional, fonoaudiólogo. La higiene, la salud y el cuidado son determinantes. Lo cuarto que le puedo decir es capacitación. Todo recurso en el que usted se pueda preparar va a ser determinante. Teatro, hablar en público, proyección en voz, oratoria. Si usted tiene hijos, si tienen las capacidades, le interesa este tema, motívelos. Si usted es docente y dentro de sus clases puede generar algún tipo de concursos o tareas para que los muchachos puedan hablar en público, le va a dar una herramienta determinante para que cuando estos muchachos salgan al mercado profesional se preocupen más por otras cosas como el contenido y no en la forma, porque ya dominan el hablar en público. Y 5, que no tiene que ver necesariamente con la voz, es conexiones. El networking, como cualquier otra profesión, va a ser determinante. Si yo quiero estar en X lugar, es importante que tengo que crear mi red de conexiones para llegar a ese punto. Así que comencemos a trabajar, los que se van abriendo paso en este campo, cómo puedo crear esta red de conexiones profesionales, y si ya estás, cómo la puedo reforzar. Serían mis principales recomendaciones, Michelle. Buenísimo. Estas fueron las 5 cosas. Cinco cosas. En Zona 33 te compartimos 5 consejos importantes para tu crecimiento personal. Retomando el programa, mira, hay algo en lo que estoy trabajando para un evento grande, y en el momento que pensé en el evento, lo primero que dije, yo quiero que esto sea una experiencia para las personas, y eso lo puedo lograr es a través de la voz. Y de una vez pensé en la voz que quiero para este programa, para este evento, porque sentí que esa es la fuerza. O sea, las personas, sí, nos vamos por la musiquita, sí, la musiquita llena una parte de nuestra esencia, las palabras, sí, está bien, lo digital o lo visual llena, pero yo siento que lo que penetra nuestra mente realmente es la voz. ¿Para ti es así? Sí, para mí es la voz, pero lo voy a poner así como en negrita y subrayado. Y en mayúscula cerrada. No, exacto, no necesariamente que suene bonito. Ajá. Es importante modularla, que tenga, tú sabes, esa manera locutada, pero no necesariamente tiene que pesar lo bonito, sino lo que transmite. Y lo que transmite debe ser desde una buena lectura, o sea, respetar las comas. Mira que hay un elemento que nosotros pasamos por alto cuando estamos hablando en público, y es los signos de puntuación. Los signos de puntuación no solamente para que se entienda el mensaje, es que ahí respiras. Claro. La coma, por ejemplo, aquí. Ya son las pausas necesarias. Claro, por ejemplo, nuestra voz de marca es transparente, inclusiva y auténtica. En ese corto tiempo es que respiramos, no la respetamos. Me he encontrado con compañeros también que van así a velocidad. Espera, esos signos de interrogación, esos signos de ortografía, la coma, el punto, es lo que nos permite respirar. Están puestos ahí y no lo utilizamos a nuestro favor. Entonces terminamos ahogándonos. O la oración, tú te has encontrado con personas que sientes como que le falta el aire. Ajá, sí. Pero antes hubo una coma. Respira, por ejemplo, como te decía, por ejemplo, auténtica, inclusiva y amable. Esas pausas, utilízalas para agarrar aire. Cuando hablamos de estos eventos es importante que suene, dependiendo de lo que necesite, femenino o masculina, que respete los signos de ortografía, de puntuación, buena lectura, que entienda el mensaje, porque yo te puedo leer algo muy bonito, pero si no lo estoy entendiendo tampoco lo voy a poder transmitir. Y cuando hablamos de marca, tú sabes que eso es determinante para que te compren el producto o servicio. Entonces ahí sí es necesario que quien lo vaya a hacer por lo menos haga lectura comprensiva antes. En teatro se le llama eso lectura rápida, ¿no? Hacen lectura del libreto, guión, para ver algunos aspectos importantes, para que el mensaje se pueda transmitir no solamente de manera creíble, sino que quien lo está diciendo lo entienda. Porque yo me imagino que te ha pasado que alguien te ha contado algo y tú dices, sí, pero como que no entendí. A veces, no siempre, la misma persona que lo está leyendo no lo entiende. Y eso se hace tomándose un tiempo antes y leyendo el contenido. Sí, y pasa en todas las áreas. No es que es solo alguien que lee una noticia o que lee algo en radio o que locuta.
en una conversación normal, o sea, es más, yo creo que a la mayoría de las personas les da pena leer en público, hasta en, o sea, leer algo de su celular en voz alta, y es porque, pues, porque no lo transmite de la manera correcta, porque no hacemos las pausas necesarias, no practicamos la lectura, entonces sí, hay muchas deficiencias. Hay buenos hábitos, porque yo me imagino que a ti también te ha correspondido en el momento a ser maestro de ceremonia. Tú estás en una silla, punto y aparte, focus, leyendo 1000 veces. Sí, ya leíste el guión y te van a decir, pero ya eso te lo mandé, lo revisamos. No, revíselo. Sí. Cualquiera duda, la pronunciación de los nombres, que es tan sensible el tema de los nombres, equivocarse en un evento en vivo. Tengo dudas, ¿cómo se pronuncia esto? Ok, se pronuncia de esta manera. Anótelo allá arribita, haga sus anotaciones, léalo 1000 y unas veces. A mí me vas a ver en una esquina leyendo, porque una vez que estás seguro en eso te puedes preocupar de otras cosas, como el lenguaje corporal, porque ya dominas el tema del contenido, ¿no? Entonces, revisen 1000 y una veces, lo que tengan que hablar en público. John, también hay gente que está en otras áreas, o profesionales de otras zonas, que quieren aprender a modular mejor, que quieren estar en un curso de locución. ¿Dónde pueden buscarte para esas asesorías personalizadas? Normalmente yo no trabajo solo, te lo digo desde la plataforma de Voces Online. Casi siempre hay una temporada al año donde dan este tipo de capacitaciones. Sí es importante, por ejemplo, definir qué, porque no puedes hacer todo al mismo tiempo. O sea, si vas a trabajar el tema de dicción, entonces trata de buscar alguna capacitación en esto. Si el tema de interpretación, entonces teatro. Si es el tema de proyección de voz o hablar en público, casi siempre te encuentras con más expositores, una oferta un poquito más amplia de quienes te pueden enseñar a hablar en público. A veces desde las ventas, a veces desde el tema docente. Yo te diría que se organicen. Me voy a programar, este es mi meta de este año, voy a mejorar mis recursos para hablar en público, entonces voy a trabajar. Hay cosas que puedes hacer en casa. Miren, yo les invito a que busquen tutoriales en YouTube. O sea, hay un montón de profesores de canto y de otras cosas que te dan consejos que tú puedes hacer en casa, trabalenguas, esto de que te pones un lápiz, ¿te acuerdas que nos decían donde sea en la boca? Un corcho para que te relajes el tema de la mandíbula. Todas esas cosas las puedes ir haciendo en casa y siempre ayudan para que te puedas relajar, sobre todo. A ver, si estamos tensos, no va a salir como queremos. Así mismo porque sale la mandíbula, mal. Todo esto. Incluso cuando te ríes, vuelves a decir lo mismo después que te reíste y suena diferente. Entonces hay que trabajar en eso. Bueno. Yo estoy en redes como John de León Q, pero sí le invitaría a que, una vez que tenga, yo sí lo estoy posteando, cursos desde esa plataforma que le mencioné, aprovechen. Pero y si no, y si ven alguna por allí, vean quién le está los comentarios o la hoja de vida de quién es el instructor, y si les convence, apúntense. Mencionaste el tema de la voz femenina y la voz masculina. ¿Hay alguna regla para, por ejemplo, que la voz femenina sea la que esté solo en este sector de cuñas o de locuciones y la voz masculina para algo? Porque lo recuerdo porque, por ejemplo, a este evento que estoy preparando, dije, yo quiero que sea la voz de una mujer. Claro. Y en una ocasión alguien me dijo, no, es que la voz femenina siempre conecta un poquito más. Yo no sé si es cierto o es falso, pero eso fue un comentario que me llegó una vez y yo dije, este evento yo lo visualizo con una voz más femenina. Con un cliente, en un momento de un video corporativo, dije, esto lo quiero ver lo quiero escuchar con una voz masculina. Pero no sé si ¿hay qué factor juega? Porque yo lo hice en ese momento. El público al que va dirigido. Pero, porque, por ejemplo, si perfecto. Hablamos de un producto de cuidado de la piel Opio, claro, que va a conectar más contigo si te lo dice una voz femenina, porque te puedes identificar, te puedes poner en el lugar de esa locutora. Depende del público consumidor del producto de la marca. Ahora, muy positivamente se han abierto y escuchas más voces institucionales femeninas
cuando yo estaba muy pequeño, predominaban eran las voces masculinas, como voces de marca de los productos. Interesante. Y ahora sí, tú puedes escuchar desde un banco, una institución, una voz femenina, como una voz masculina. Pero va a depender también del mensaje, de lo que quieras transmitir. Tal vez si es una institución bancaria y el mensaje va dirigido a la protección, al cuidado, la educación, la protección, y es más probable tal vez que una voz femenina que nos traslade a esos consejos de mamá sea la que lleve el mensaje. Va a depender un poco al público al que te vas a dirigir. Pero sí tenemos la gran ventaja que ahora es un poco más democrático y escuchamos más voces femeninas dándole voz de marca. Bueno, sí. ¿Y desde qué edad se puede iniciar como a trabajar en esa locución? Cuando es locución comercial, porque hay comerciales de niños. Cuando quieras. Pero también he visto comerciales de personajes o de niños. Mi hijo acaba de cumplir un año y todavía no habla, y ya él se sienta al lado y me ve grabar. La intención es que también lo pueda hacer. No hay un límite en cuanto a cuándo. O sea, siempre se necesitan. Siempre se necesitan voces de todo tipo. Bueno, digo, siempre se necesitan voces de todo tipo, no todas son institucionales. Porque las institucionales podría ser un poco como la mía, pero necesitas voces que le das a ese niño que corre la voz, o a ese paquete del producto, ese chocolate que habla con otro, la voz. Y no necesariamente esta voz así más trabajada, una voz más cotidiana que lo interprete. Entonces, no hay límites en cualquier momento. O sea, si usted ve que hay un talento por allí, vamos a potenciarlo, a empujarlo, a alentarlo, ¿no? Buenísimo. Bueno, John, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de cerrar, quisiera que le compartieras un mensaje final a todos nuestros oyentes que están justo identificando su voz y de qué manera pues pueden, o sea, ya les has dado bastantes herramientas. Claro. Pero como ese mensaje para que crean más en ellos. Claro. Y hablen sin miedo. Total. Le van a cerrar 1000 puertas. A mí me la cerraron 1000 veces y me dijeron que no había chance en radio. Yo fui necio y llegué y hice mi propio programa, y ahí uno se va abriendo espacio. Cuando hablamos de locución comercial en medios tradicionales, cuando hablamos de locución comercial, también entiendan a qué mercado o qué cosas pueden hacer. Una compañera recientemente, hace unas semanas, me decía, es que yo quiero hacer locución comercial. Yo le decía, es que su registro va más como para documentales, entonces veamos cuál puede ser su potencial y hacia allá se dirigen. Cuando hablamos de locución comercial, no necesariamente es la voz institucional, puede ser la que interpreta a los personajes. Entonces siempre hay una posibilidad, pero para llegar a esa posibilidad hay que estar preparados y capacitarse. Tomen cursos de teatro, dicción, proyección de la voz, sean muy disciplinados con el cuidado de la misma. Y sobre todo, cuando se enfrenten en ese momento frente a un productor en una cabina, no te imaginas, hay que tener nervios de acero, pero para tener ese dominio hay que tener los recursos y la capacitación previa. Empiecen desde ahora, ¿no? Que han pasado 5 años y no he grabado. Va a llegar su momento y van a estar listos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, John. Gracias por aportarle tanto contenido de valor a nuestros oyentes en Zona 33. Y recuerden a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa a través de Spotify, en YouTube y en la retransmisión a través de Nacional FM mañana sábado. Así que hasta pronto. En Banco Nacional de Panamá incentivamos el uso de energía renovable. Ven y pregunta por nuestro préstamo personal para la compra de paneles solares residenciales, con los cuales podrás contribuir a la lucha contra el cambio climático, mientras generas un ahorro en tu factura de luz y aumentas el valor de tu propiedad. Adquirir paneles solares para tu residencia ahora es más fácil. Solicita hoy tu préstamo personal en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Si quieres volver a escuchar el programa de hoy, puedes encontrarnos en Spotify y YouTube. Zona 33 con Michelle Domínguez. A continuación, Noticiero Nacional Vespertino. Mayo, mes de la etnia negra. La cultura Congo es eso, es exteriorizar ese sentimiento de opresión que tenía el negro al liberarse de esa esclavitud.